Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Víctor Facina, soy gerente de bióticos de DCM para América Latina. Bienvenidos a todos a este nuevo capítulo de DCM Animal Nutrition Series para apoyo de engorda. Hoy con el título de la charla de control de salmonella en una producción libre de antibióticos, una transición que debe ser bien planificada, con la profesora doctora Marta Pulido. La doctora Marta Pulido es médica veterinaria por la Universidad Nacional de Colombia, tiene un máster en sanidad y producción animal y doctorado en ciencias veterinarias. Hoy en día ella es profesora de la Universidad Estatal de Mississippi en los Estados Unidos y durante toda su carrera enfocado en controles de salmonella. Bueno, el momento actual que vivimos, estamos experimentando una fuerte transición, principalmente en lo perfil del consumidor de las proteínas animales. Un consumidor hoy cada vez más exigente, sometido a un bombardeo constante de mucha información, con creciente preocupación por los temas que rodean bienestar animal y sustentabilidad, y sobre todo la calidad de los productos que consume. El consumidor de hoy no solo quiere saber del valor nutritivo del alimento, sino también sobre el origen del producto, el sistema de cría, tipo de pienso y más específicamente sobre la inocuidad y higiene del producto que consume. Es decir, por tanto, que quiere tener garantía que el producto que estás consumiendo es seguro y libre de patógenos. Y en caso de los patógenos, la preocupación predominante es la presencia de salmonella, que es una bacteria extremadamente importante para la salud humana. Circundan muchas noticias en diversas partes del mundo sobre productos contaminados por salmonella que tienen que ser retirados de los supermercados. Podemos destacar aquí, este año de 2020, millones de huevos fueron quitados de un supermercado en Francia, otros casos en Estados Unidos con positividad de salmonella incluso en alimentos de origen vegetal. Entonces, a la presión del consumidor se suma también un tema muy importante y grave que se refiere a la lucha a resistencia de los antibióticos de las bacterias a los antimicrobianos, ¿no? Existe un importante cuerpo de evidencias que prueban que la conexión entre el uso indebido y excesivo de antibióticos en la producción animal tiene correlación con la propagación de la resistencia a los antimicrobianos entre la población de humanos. Y esta resistencia es una amenaza mundial para la salud pública y ha crecido rápidamente. Hoy nos cuesta alrededor de 700.000 personas muertas todos los años por la resistencia por las superbacterias y es señalada como uno de los mayores problemas de la humanidad. Para 2050, si no hiciéramos nada para controlar este tema, el pronóstico es de un impacto aún más severo. Estima-se 10 millones de personas muertas por las superbacterias. Y en vista de lo anterior que he comunicado, el control de salmonella necesita de una nueva visión. Necesita de una visión holística donde todos los departamentos que forman a empresa, incluyendo incluso los proveedores socios, deben estar involucrados a un objetivo común, que es la reducción de la porcentaje de salmonella en la industria. Solo de esta manera es posible entregar productos libres de salmonella al consumidor. Y además de eso, garantizar que la avicultura sea parte efectiva de la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos. Bueno, durante esta presentación, no dude en enviar las preguntas que serán respondidas al final de la presentación de profesora Marta. Ahora, quisiera ceder la palabra a profesora Marta con la siguiente pregunta. Profesora, ¿cómo podemos hacer esta transición y control más eficiente? Por favor, la palabra es suya. Muchas gracias, Víctor. Hola a todos. Qué bueno estar compartiendo esta tarde de viernes con ustedes. Se merecen 20 puntos de felicitación todos aquellos que están en viernes en la tarde escuchando esta charla.
Entonces, muchas gracias a DSM por esta invitación. Bueno, vamos a hablar entonces de la importancia que tiene planear bien una transición de una producción a libre de antibióticos. Y pues para poder empezar a hablar de este tema, yo quisiera revisar un poquito los retos que estamos viviendo en la industria avícola en este año 2020, que creo que ninguno de nosotros va a olvidar. Primero que todo, pues la primera exigencia hoy en día es tener una producción libre de antibióticos. Vamos a hablar al respecto. Sin lugar a dudas, la presión por bienestar animal también es muy alta. El hecho de que nos están exigiendo mucha producción en gallinas libres de jaula, por ejemplo, para huevo comercial. Disminución de densidades de alojamiento por bienestar animal es demasiada la presión que tenemos también. Y pues nos toca mencionar de todas maneras la presión que tenemos por COVID-19 en este momento. No la podemos olvidar, no la podemos obviar. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en estos retos, quizás una de las principales preguntas es, ¿estamos preparados para tratar de asumir estos retos a nivel de la industria avícola mundial? Yo creo que estos retos que estamos enfrentando ya no son solo técnicos, ya no son solo desde el punto de vista de lo que está pasando en nuestras granjas, porque resulta que tenemos presión en los medios de comunicación, las redes sociales se están volviendo impresionantes en la exigencia de productos libres de antibióticos. Entonces, por eso, la industria se tiene que comprometer a preparar, a ofrecer unos productos libres de antibióticos. Pero sin lugar a dudas, creo que el mejor ejemplo para saber si estamos o no preparados en la industria avícola tiene que ver con este reto del COVID-19, por supuesto. Muchos nos preguntamos si realmente había algún tipo de preparación que pudiéramos hacer para responder a semejante reto que estamos viviendo a nivel mundial. De hecho, se nos dice que la industria agropecuaria y en especial la industria avícola está más preparada que otras industrias, pero no tuvimos tiempo suficiente para prepararnos, a pesar de que en las evaluaciones salgamos bien librados, porque la avicultura relativamente sale bien librada desde el punto de vista de cómo ha respondido a este reto. Entonces, esto fue una sorpresa, esto nos cogió sin preparación. Para producir sin antibióticos no podemos estar de esta manera. Para producir libres de antibióticos tenemos que prepararnos. Entonces, desde ese punto de vista, el otro punto que quiero destacar aquí es que aquí no se trata de copiar, créanme. Cada compañía debe hacer su propia evaluación. Cada compañía debe ver qué pros, qué contras tiene, cómo puede asumir este reto del cambio a producir sin antibióticos. Las instalaciones, por ejemplo, las solas instalaciones, la infraestructura con la que cuente una compañía hace que esta transición sea diferente. Si estamos todos en una zona donde hay demasiadas granjas juntas, no va a ser lo mismo a como pasa, por ejemplo, en algunas empresas aquí en los Estados Unidos, donde están tan aisladas las granjas que la transición para muchos ha sido fácil, pero no es lo mismo en muchos países latinoamericanos o en otros países del mundo. No es lo mismo hacer una transición para huevo que para pollo. Cada industria tiene unos requisitos diferentes. Sin lugar a dudas, en mi opinión, los que más difícil tienen el reto son los productores de huevo. Porque con los productores de huevo, muchas veces, la presencia de residuos en el huevo, cuando se hace un tratamiento con antibióticos, no se elimina simplemente respetando el tiempo de retiro, sino que por la forma como se produce el huevo, esos residuos pueden durar mucho más allá del tiempo de retiro en el ovario. Entonces, eso también es muy importante para los productores de huevo. Entonces, a eso me refiero. Hay que hacer diferentes ajustes. Y entonces, por eso, cuando estamos hablando de los ajustes que tenemos que hacer, de la planeación que tenemos que hacer, el modelo es salmonela. Y déjenme decirle por qué el modelo es salmonela a nivel mundial. El control de salmonela es el modelo a nivel mundial. Uno, porque ya hay varias métodos o programas, por ejemplo, de la granja a la mesa o al tenedor, que hacen que haya un enfoque holístico, un enfoque integral en el control de esta bacteria.
Recuerden, si controlamos la bacteria, estamos controlando su resistencia. Entre más bacterias haya, más resistencia puede haber. Entonces, hay que controlar las bacterias. Ese es un concepto muy, muy específico que quiero que tengamos hoy claro. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esas situaciones, yo quiero darles ejemplos de lo que viví aquí y he vivido en otros países de Latinoamérica. Aquí, por ejemplo, este caso, esta fue una compañía que empezó su transición por ley administrativa, por norma administrativa. Me explico. Un buen día, dijo la compañía, la parte administrativa, tenemos que producir sin antibióticos. Punto. ¿Le preguntaron a los médicos veterinarios qué hay que hacer? No, simplemente esa es la orden, produzca sin antibióticos. Cuando eso sucede, que eso fue en el 2015 aquí en los Estados Unidos, empezaron a llegarnos montones de casos de pollitos de primera semana enfermos, pollitos que eran muy débiles, no crecían bien, animalitos que cuando nosotros los estábamos analizando, de inmediato eran animalitos que definitivamente estaban débiles, no podían pararse. Había mucha cantidad de tarsos, no por la planta de incubación, no, esas lesiones en los tarsos eran porque los animalitos siempre estaban descansando en los tarsos, no podían pararse. Obviamente estos animales también, y estoy mostrando aquí este caso donde analizamos específicamente dos galpones diferentes de una misma granja. Miren esa mortalidad acumulada a 6 días, 3,22% en el galpón 2 y 2,29% en el galpón 5. Es una mortalidad supremamente alta. Mucho pollito deshidratado. Y naturalmente cuando nosotros hacíamos las necropsias encontrábamos signos de deshidratación, pero también mucha lesión sugiriendo una contaminación bacteriana grave, pericarditis, perihepatitis, mucha onfalitis. Es impresionante la cantidad de onfalitis que vimos o que estamos viendo en estos casos. Bien, bueno, aparte de todas las lesiones que les he mencionado en estos dos pollitos de estos dos galpones, resulta que empezamos efectivamente a ver que el diagnóstico era específicamente relacionado con bacterias y no era una sola bacteria. Generalmente, estos casos en los cuales hay una eliminación de la utilización de antibióticos de una manera poco planeada, muchas bacterias se exacerban. Entonces ustedes ven aquí el resultado del galpón número 2. En esos pollitos se aisló Salmonella infantis, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa. Cualquiera de estas tres, y sobre todo la Pseudomonas, ustedes saben que son bacterias que son muy difíciles de manejar. Y en el otro galpón se repitió Salmonella infantis y también tuvimos Escherichia coli. Como quien dice, infecciones multibacterias muy difíciles de tratar. Bien, en las pruebas de control de calidad que nosotros normalmente hacemos para las compañías, empezó a haber una cantidad muy alta de aislamientos de salmonela. Esas pruebas de control de calidad de pollitos de un día, aquí las llamamos chick checks. Aquí tengo unos resultados de 2016, cuando estábamos en la transición. Y ustedes pueden ver cómo hay de un momento a otro un montón de aislamientos de Salmonella enteritidis y fíjense que son pollitos de un día de edad. ¿Qué es lo sorprendente? Y ustedes ven que allí tengo Salmonella Kentucky en rojo. Pues normalmente en Estados Unidos se esperaba que hubiera mucha Salmonella Kentucky, nadie se preocupaba. No le hacía daño a los pollitos, no implicaba enfermedad para las personas. Entonces la gente estaba como contenta, entre comillas contenta, ¿no? Pero de un momento a otro, cuando empezamos a hacer la transición a libres de antibióticos, entonces Kentucky empezó a desaparecer y enteritidis empezó a aparecer. Gravísimo, porque pues ustedes saben que esta es una de las bacterias de más importancia en salud pública. Aquí tengo otro caso sobre una compañía que empieza también su transición a libre de antibióticos. Entonces empiezan con unos poquitos casos en la parte inicial, casi ninguno. Ustedes ven al principio, la gráfica a la izquierda, prácticamente no hay casos de salmonela, que es la barra azul. Y cuando ustedes se van a la derecha, ustedes ven el montón de casos que empiezan a tener de salmonela. Este específico caso
Lo abrimos dependiendo de los complejos de esta compañía. Esta compañía tiene 5 complejos y ustedes pueden ver cómo en 2 complejos se presenta el mayor problema. Ya en la gráfica de la derecha les muestro la distribución de esos serotipos de salmonela y ustedes pueden ver el montón, lo grande que es la proporción de aislamientos de salmonela enteritidis. Entonces, desde ese punto de vista, esta compañía que hizo esa transición en 2016 y que no la hizo muy bien planeada, hoy, 2020, todavía está teniendo problemas graves con salmonela enteritidis. ¿Por qué? Porque desafortunadamente sucedió algo que hoy en día estoy discutiendo mucho al respecto con las compañías avícolas. Sucedió que creamos o producimos una nueva invasión de un serotipo que antes no estaba, como es en esta compañía Salmonella enteritidis no estaba, y se nos volvió residente. Vamos a introducir un poquito más adelante ese concepto de serotipos residentes y lo importante que es que ciertos serotipos que son de vital importancia en salud animal y salud pública no se nos vuelvan residentes. Bien, entonces cuando estamos hablando de inocuidad en la cadena avícola, pues Salmonella es la reina, por decirlo así, es el modelo, porque no solamente la bacteria en sí implica la presentación de un problema de inocuidad, de seguridad alimentaria, sino que también muchas veces esa bacteria lleva su resistencia y adicionalmente puede estar relacionada con residuos en un momento dado de los productos avícolas si es que tratamos a las aves para tratar de eliminar esa salmonela. Muchos de ustedes ya lo tienen muy claro. Los tratamientos para salmonela con antibióticos no dan el mejor resultado y muchas veces lo que sí sucede es que se nos presentan residuos en los productos avícolas. Entonces, cuando estamos hablando nosotros del control de esta bacteria en toda la cadena, pues ustedes saben que no podemos tener excepciones. Cada sector tiene que ser intervenido. En un momento dado, alguno de ustedes podría decir, pero ¿qué tiene que ver la planta de alimentos con un control o con una producción libre de antibióticos? Pues porque hoy en día, en muchos países, está muy controlada la inclusión de antibióticos en los alimentos. Y parece ser que ese es un núcleo, es un centro, un objetivo específico de control hoy en día en varios países, en especial en Estados Unidos. Hay normas muy estrictas que están regulando y obviamente prohibiendo la inclusión de antibióticos en el alimento de la manera como se incluían antes. Entonces, esto también es bien importante que lo tengamos en cuenta. Claro, cuando nosotros decimos que hay que hacer todo un trabajo en la cadena, pues naturalmente exige que haya un compromiso de toda la cadena avícola en la producción sin antibióticos. Sea huevo, sea carne, desde las granjas de abuelas, desde las granjas de reproductoras, de las incubadoras, los galpones, las plantas de alimento, todos tienen que comprometerse para ofrecer un producto final libre de las bacterias, a su vez libre de su resistencia y por ende también sin utilizar antibióticos. Entonces, cuando estamos hablando de salmonela, pues desafortunadamente uno no sabe definitivamente dónde más actuar. Pero por eso se nos dice que hay que hacer una acción definitivamente a nivel de toda la cadena para poder tratar de eliminar la presencia de esa salmonela en el producto final. Entonces, por eso, cuando nos hablan de intervenciones a nivel de la producción primaria, pues nos dicen, primero que todo, trate de que sus abuelas, sus reproductoras, sus incubadoras sean libres de esta bacteria. Posteriormente, trabaje mucho en las granjas donde están las gallinas ponedoras, donde está el pollo de engorde, y así seguramente eliminando la bacteria al inicio, pues va a tener menos probabilidad de encontrar la bacteria al final, estas salmonelas al final. Obvio, es muy difícil decir que vamos a tener salmonela cero, ¿cierto? Pero por lo menos tenemos que tener un compromiso específico en disminuir las cargas.
Esta gráfica, que la utilizo mucho en mis presentaciones, hoy en día tiene un protagonista adicional que necesito que ustedes lo tengan muy en cuenta para unos comentarios más adelante, y es el agua. Vamos a ver cómo es clave el control del agua para poder tener una producción efectivamente libre de antibióticos. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con salmonela, uno no sabe por dónde va a salir, uno no sabe en qué momento va a saltar. Entonces, por eso es que cuando estamos trabajando estos temas, tenemos que tener un monitoreo muy bien hecho a nivel de toda la cadena. Nuevamente, les digo, las sorpresas que nosotros nos damos porque nos sale una salmonela, por ejemplo, en la planta de incubación, esas sorpresas deben dejar de ser sorpresas. Si nosotros trabajamos toda la cadena, seguramente vamos a poder entender que algo vino antes de que esa salmonela, por ejemplo, llegara a la planta de incubación. Cuando nosotros hacemos razonamientos básicos para la producción libre de antibióticos, pues lo básico es controlar las cargas bacterianas. Miren, yo quise poner estos dos cuadros que les acabo de abrir allí en la diapositiva porque es la repetición de siempre. ¿De quién es la responsabilidad de que haya resistencia a los antimicrobianos? Es de la parte pecuaria, es el ser humano que utiliza mal los antibióticos, es que yo me automedico. Miren, ya no más discusión al respecto. Yo creo que a nivel de avicultura lo que tenemos que hacer es entender muy bien que si eliminamos, controlamos la presencia bacteriana, eliminaremos y controlaremos la resistencia a los antimicrobianos. Entonces, esas discusiones que siempre estamos dando en diferentes escenarios, tal vez a nivel práctico ya deben parar y más bien enfocarnos en controlar las cargas bacterianas en nuestras explotaciones. Así vamos a tener mejores resultados y vamos seguramente a disminuir costos porque vamos a disminuir también el uso de antibióticos. Cuando estamos hablando de este concepto, eliminemos las cargas bacterianas y así eliminamos las resistencias, eliminamos la necesidad de usar antibióticos, pues siempre tiene que entrar nuevamente el conjunto de condiciones integrales que nosotros siempre estamos manejando para el control de salmonela. Todos los aspectos de buen manejo, de bienestar animal, de excelente manejo nutricional, de tener una bioseguridad real, no una bioseguridad que solo está en papel, sino que es aplicada en nuestras granjas, pues definitivamente vienen varios de esos componentes y hoy en día quiero destacar dos como muy importantes. El primero, que vamos a hablar mucho, es cómo es importante para una producción libre de antibióticos el tener una excelente salud intestinal. Pero también les quiero decir que ya no es solo decir salud intestinal, sino salud de todo el tracto gastrointestinal. Y adicionalmente, voy a traer el tema específico de lo que son los serotipos residentes y cómo nos están haciendo daño esos serotipos residentes. Pues bueno, resulta que cuando nosotros estamos hablando de serotipos residentes, ustedes ven ahí nuestra mascota nos va a estar acompañando durante la charla y nos va a decir, oiga, pilas, piense siempre, ¿qué es eso de serotipos residentes? Resulta que hoy en día hablamos de poblaciones bacterianas y que unas son transitorias y las otras son residentes. Específicamente con salmonela es así. Hay unos serotipos que entran y de pronto ustedes tienen una salmonela SP y la mandan a tipificar y es una salmonela rarísima, vamos a decir una salmonela abatetuba, una corvalis, una salmonela Barranquilla, que recientemente encontramos una salmonela Barranquilla en unas muestras. Esas son transitorias y ustedes no las vuelven a encontrar. Pero las salmonelas más peligrosas, las que se adaptan al ambiente avícola, aire, cama, animales, las que están adaptadas allí son las que se vuelven residentes y esas son las más peligrosas y son las que tenemos que tratar de diagnosticar rápido, identificarlas y atacarlas rápido. No las podemos dejar que se vuelvan residentes. Ese es un mensaje muy importante.
ejemplos de esas salmonelas, he dado varias diapositivas al respecto. Ojo con que Salmonella enteritidis se nos vuelva residente. Ojo con que Salmonella typhimurium se nos vuelva residente. Peor en este momento la importancia que está cobrando Salmonella infantis como serotipo residente en varios países de Latinoamérica. Entonces, ese es el mensaje importantísimo también de la charla de hoy, de cómo debemos luchar para no permitir que se nos vuelvan serotipos residentes. Entonces, aquí viene el otro concepto que definitivamente nos toca tener en cuenta, y es que nosotros sabemos que el intestino de las aves puede actuar como fábrica de bacterias. Si actuara como fábrica de bacterias buenas, sería maravilloso porque esas bacterias serían excretadas, por ejemplo, en las heces, llegarían a la cama y después las aves también lo consumirían y tendríamos como una recirculación de bacterias buenas, una microbiota buena. Pero desafortunadamente no siempre son bacterias buenas. Por eso aquí en esta lista tenemos estas bacterias que nos están haciendo tanto daño. Salmonella, diferentes serotipos, Escherichia coli, Klebsiella, Enterococcus secorum, que hoy en día también es uno de las bacterias emergentes que tenemos nosotros en avicultura, Clostridium de diferentes tipos, donde obviamente el Clostridium perfringens constantemente nos está causando problemas severos en las aves. Entonces, nosotros tenemos que crear una conciencia de que debemos controlar ese tracto gastrointestinal de las aves, ese intestino de las aves, para que no se nos vuelva fábrica de bacterias y así, efectivamente, insisto, si controlamos esas bacterias, vamos a controlar también esa resistencia. Cuando hablamos de que el intestino puede actuar como fábrica de bacterias, ustedes van a tener que trabajar muchísimo, muchísimo si quieren hacer una transición hacia producción libre de antibióticos. Esta gráfica que está aquí tiene montones de elementos que interactúan con el tracto gastrointestinal para que el intestino efectivamente se vuelva esa fábrica de bacterias. Quiero destacar solamente 3. Uno, primero, que la microbiota que tengamos en nuestras aves, en lo posible, sea una microbiota que tenga principalmente bacterias benéficas, bacterias buenas. Sin lugar a dudas, el otro concepto que es muy importante es cómo la presencia de las plagas en un momento dado puede hacer que muchas bacterias se consoliden en nuestros galpones. Y pues finalmente, sin lugar a dudas, habrá que trabajar mucho en los ambientes de ese galpón, porque debido a que efectivamente de alguna manera se está produciendo esa bacteria se adapta al polvo, esa bacteria se adapta a las superficies y pues es más difícil en un momento dado controlarlas. Entonces, este tema del intestino como fábrica de bacterias es muy complejo, es muy difícil controlar. Y nosotros tenemos que trabajar en todo el ecosistema con el fin de contribuir al control y a eliminar la diseminación y persistencia bacteriana. Entonces viene el otro concepto. Si yo les estoy diciendo que el intestino se nos puede volver fábrica de bacterias, pues naturalmente, como esas bacterias se excretan en las heces, una vez son ingeridas vía oral, por ejemplo, se multiplican en el intestino y así en grandes cantidades se eliminan en las heces, pues la cama se nos vuelve también efectivamente un ecosistema muy complicado de manejar. Y cuando nosotros tenemos errores en el manejo de esa cama, por ejemplo, alta humedad que favorece la proliferación de muchas bacterias, en especial Salmonella. Si tenemos compactaciones, donde esas compactaciones son un universo perfecto donde pueden vivir esas bacterias. O si, por ejemplo, tenemos desperdicio de alimento, que empieza a ser uno de los principales atractivos para plagas que después van a ser transportadoras de esas bacterias, pues naturalmente ese ecosistema cama, se nos está volviendo un problema total. Entonces, por eso, en este momento,
también quiero dejarles como muy importante el que piensen en que la cama es un ecosistema que hay que controlar. Porque si no manejamos bien la cama, nosotros vamos a tener mayor probabilidad de que existan comunidades bacterianas que ingresan y salen de nuestras aves. Muchos de nuestras aves no van a sufrir enfermedad con alguna de esas bacterias, pero otras sí lo van a hacer. Entonces ahí se nos van a presentar mayores problemas. Entonces, cuando estoy hablando aquí del manejo adecuado del ecosistema cama, yo considero que es vital para la transición a producción libre de antibióticos. Cama húmeda, como le mencionábamos, cama de más animales que van, aves, pollos de engorde que van a la planta de proceso con las patas en mal estado, con las plumas muy sucias, y efectivamente eso lleva contaminación a la planta de proceso. Y aquí, entre esta colección de plagas que les estoy mostrando, he puesto algo que es bien importante hoy en día. Cómo efectivamente las plagas que pueden ser producidas en una cama, en un ecosistema cama mal manejado, empiezan a atraerme otras plagas. Estoy hablando de las larvas de los coquitos, de los escarabajos, o las larvas de las moscas, y cómo efectivamente esas larvas que se salen de los galpones, sobre todo las de los alfitobios, nos están atrayendo otra vida silvestre que puede ser muy mala para nosotros. Y efectivamente, en esta diapositiva he introducido a los buitres. ¿Por qué he introducido en esa imagen una palomita y ahora los buitres? Porque ya efectivamente se están haciendo muchos seguimientos del comportamiento de estos buitres en diferentes países y se ha encontrado cómo los buitres están llevando y trayendo bacterias a las granjas avícolas de una manera impresionante. Uno de los estudios más interesantes sobre seguimiento de estos buitres que he leído ha sido uno de estudios españoles, donde en unos buitres que se les hacía seguimiento para salmonela, se les encontró la presencia de 28 diferentes serotipos. Dentro de esos 28 serotipos estaba Salmonella gallinarum. Y esa Salmonella gallinarum, que puede matar a nuestras gallinas, a nuestros pollos, a los buitres no les hace nada. Pero si ustedes tienen buitres que son atraídos por las plagas, que son atraídos por los desperdicios de huevos, etcétera, etcétera, tienen esos buitres cerca de sus galpones, esos buitres pueden transmitir esa salmonela a sus aves. Entonces, hay que cuidar mucho ese ecosistema cama si realmente nosotros queremos tener una producción libre de antibióticos. Y les comentaba anteriormente que íbamos a hablar del agua. Y vamos a hablar del agua porque es un factor crítico en esta transición. Aquí se está sufriendo ese problema. ¿Por qué? Porque muchas granjas aquí en los Estados Unidos no potabilizan el agua, no utilizan cloro, no utilizan nada para potabilizar el agua. Y sorpresivamente me he encontrado con granjas avícolas en Latinoamérica donde tampoco potabilizan el agua, donde consideran que como es agua que viene del nacimiento, eso es pura, doctora, eso no pasa nada. Y yo empiezo a analizar esa agua que es pura, y ahí tienen ustedes unas fotos donde les puedo mostrar la turbiedad de un agua pura. Y la turbiedad, por lo general, la turbidez del agua tiene que ver con materia orgánica, tiene que ver con presencia de bacterias, y hay montones de estudios ya hablando del ecosistema que existe dentro de esa turbidez del agua y cómo efectivamente proliferan bacterias por un mal manejo del agua en nuestras explotaciones avícolas. Naturalmente, el punto más importante que tengo allí mencionado es la formación de biopelículas. Es un problema grave, pero por alguna razón nosotros estamos pensando que solamente Salmonella produce biopelículas o biofilm.
o que de pronto solamente es Escherichia coli, pero hay bastantes otras bacterias a nivel avicultura que producen biopelículas. Vamos a hablar del Gallibacterium anatis, uno de los más importantes productores de biopelículas para nuestra industria. Vamos a hablar en algunos casos, hay problemas graves de bordetela produciendo afecciones graves en pollo de engorde, y nosotros siempre pensamos que bordetela es solamente para los pavos. Y no, también tenemos casos de bordetela produciendo esa anormalidad en la tráquea en pollos de engorde. Entonces, siempre que estemos trabajando en nuestra compañía, tratar de llevarla a esa producción libre de antibióticos, tienen que pensar en el agua y tienen que analizar qué más estamos manejando mal en el agua y qué podemos mejorar para que efectivamente podamos tener mejores resultados si retiramos, por ejemplo, los promotores de crecimiento. Bien, entonces el otro concepto que les quiero dejar aquí, que también lo hemos evaluado muchas veces, es que debemos entender que el tracto gastrointestinal de las aves trabaja como un todo. Esto no es solo intestino, esto es desde el pico hasta la cloaca. Cada uno de los sectores de ese tracto gastrointestinal tiene una función desde el punto de vista digestivo. Es un punto que yo creo que ustedes han tratado muchísimo en muchísimas conferencias y obviamente vale la pena enfatizarlo aquí. Pero yo lo que quiero mencionar en este momento es cómo el tejido linfoide asociado al tracto gastrointestinal está desde el pico hasta la cloaca también. Ustedes pueden ver en la imagen cómo tenemos tejido linfoide a nivel de la faringe de las aves, luego a nivel del esófago, luego en la molleja, en el duodeno, etcétera. Esta imagen que les dejo acá es para que llamarle la atención de que no es solamente el tejido linfoide que vemos en el intestino, en el delgado, en el ilion, no. Aquí hay mucho tejido linfoide que tenemos que proteger y ese tejido linfoide empieza en la misma cavidad oral. Entonces es muy importante que cuando estemos haciendo nuestras planeaciones veamos qué más está pasando en nuestra compañía para que estemos, por ejemplo, ocasionando lesiones orales en las aves. Si, por ejemplo, hay presencia de micotoxinas que nos pueden llevar a esas lesiones de ese epitelio de la cavidad oral y, por ende, lesiones de entrada a ese tejido linfoide que permanece en esa zona. Un punto muy importante que quiero tratar en el día de hoy, que no tiene que ver solamente con salmonela, sino con muchas bacterias, es la disbacteriosis, el desequilibrio en la microbiota intestinal. Hay mucha gente que no cree en la disbacteriosis, consideran que eso no existe, que si uno no sabe qué es lo que pasa, dice que es disbacteriosis. No, no tomen esa actitud superficial del análisis de un problema tan grave como es el desequilibrio en la microbiota intestinal. Varias cosas para decirles al respecto. No es una enfermedad específica. Esto no está para una sola enfermedad. Esto puede suceder por varias cosas. Lo más importante es que cuando nosotros vemos que todo ese intestino está afectado, que no hay una buena, un buen tono del intestino, las paredes están delgadas, hay mucho moco, hay mucho contenido líquido, ahí ya se perdió la posibilidad de una buena absorción de nutrientes. Entonces, desde ahí en adelante la producción se va para el piso. Naturalmente, yo tengo que unir esto que les estoy diciendo con un concepto anterior, que es el ecosistema cama. Siempre que tenemos una disbacteriosis y se nos presentan esas líquidas, de inmediato el ecosistema cama se daña. Y de inmediato, como hay alta humedad en esa cama, empieza a proliferar diferentes bacterias, entre ellas salmonela. Entonces, por eso es que es tan importante que le prestemos atención a este proceso de disbacteriosis. Miren que yo voy a muchas granjas. Bueno, este año no he podido ir a ninguna granja porque pues, estamos en una situación muy difícil, pero yo llego a sitios donde se nota que efectivamente las aves están excretando, están defecando agua y no. El concepto es, eso es normal, no pasa nada. Eso es transitorio, listo, es de 1 o 2 días mientras ustedes cambiaron el alimento de pronto, pero el daño que se le hace al ecosistema cama con esas heces líquidas ya de inmediato marca
una diferencia entre un lote con buena ejecución productiva, buenos resultados al final, y un lote con malos resultados al final. Entonces, desde ese punto de vista, también tengamos en cuenta que son varias las causas de esa disbacteriosis. Pueden ser de origen bacteriano, viral, parasitario, mecánico, etc. Entonces, no es una sola causa y hay que tratar de traer o de investigar cuál es el problema. Miren aquí las que les traigo de ejemplos. Parásitos. Y vuelvo a mi concepto de ecosistema cama. Hace unos años yo no veía Ascaris en pollo de engorde. Eso definitivamente para mí era algo que no se debía ver. ¿Parásitos? ¿Ascaris en pollo de engorde? No. Cuando vi mis primeros parásitos en pollo de engorde, cuando estuve aquí en los Estados Unidos en la Universidad de Georgia en 2007 y visitábamos las granjas, y resulta que hacíamos necropsias y en pollo de engorde se encontraban ese montón de parásitos. Entonces, ¿cuál era la situación? Ese reciclaje constante por años de camas donde se consolidan estos parásitos. Hay varios estudios donde ya está demostrado que la presencia de Ascaris promueve la presentación de salmonela en ese intestino de esas aves afectadas. Entonces, este aspecto para que lo tengan muy en cuenta. Otro punto aquí está la segunda foto, la que está en la mitad, que muestra un intestino muy transparente. Esos son casos de astrovirus en pollitos de 1 y 2 semanas de vida, donde efectivamente el astrovirus no hace un daño terrible a la vellosidad intestinal, pero cambia totalmente la forma como se absorbe el agua en estos animales y efectivamente se ven esas heces líquidas y esos pollitos sufriéndose síndrome de mala absorción. Y la última foto, la de la derecha, son fotos de casos que yo tengo, y eso negro que se ve allí son montones de coquito, escarabajo negro, Alphitobius diaperinus, ocasionando una impactación del buche y posteriormente una impactación de la molleja. Yo he tenido casos graves en los cuales estos pedacitos de Alphitobius se van hasta el intestino, y cuando hay disbacteriosis, revisen si no tienen pedacitos de estos Alphitobius, de estos escarabajos, incluso a nivel del intestino. De todos los puntos que tenemos aquí anotados, pues obviamente quiero efectivamente hablar de cómo tratamientos prolongados con antibióticos producen disbacteriosis. Y yo creo que todos lo entendemos. Y lo entendemos porque cuando nosotros usamos esos antibióticos de una manera, prolongada y de pronto sin tener mucho conocimiento del tipo de antibiótico que estamos usando, vamos a cambiar totalmente el equilibrio de esa microbiota intestinal y por ende vamos a hacer que se proliferen bacterias que en un momento dado van a causar anormalidad en nuestras aves. Entonces, si nosotros estamos hablando de disbacteriosis, siempre las preguntas serán: ¿qué hacemos? Hombre, naturalmente la respuesta más inmediata es hacer que el tracto gastrointestinal esté en excelentes condiciones, buscar un ambiente intestinal óptimo, pero también tenemos que empezar a ver qué hacer en la granja. Aves sanas, una muy buena bioseguridad para controlar fuentes de diversas bacterias, entre ellas salmonelas. Y miren esta frase que a mí me gusta mucho: desde el día 1 fomentar la mejora en el ambiente intestinal. Miren, hay tratamientos, hay productos para mejorar el ambiente intestinal que tienen que usarse desde el día 1, que no es que yo los use de pronto o ocasionalmente cuando tengo el problema. No, hay muchas alternativas en las cuales uno tiene que usar un producto por todo el tiempo para que efectivamente siempre tenga una buena mucosa intestinal, por ejemplo. Alimentación adecuada, correcta temperatura de crianza. Recuerden que las temperaturas bajas en la crianza siempre van a predisponer a anormalidades intestinales. Buen acceso a comida y agua, y ojo con aquellos que hacen restricciones alimenticias prolongadas, porque esas restricciones alimenticias prolongadas cambian ese equilibrio intestinal y eso puede ser muy negativo también, no solo para la absorción de nutrientes, sino que muchas veces también se dañan las barreras de defensa de ese tracto gastrointestinal.
Entonces, desafortunadamente, el concepto general que ahora se maneja cada vez que alguien habla de control de producción libre de antibióticos es volver a lo básico. Yo sé que no nos gusta que nos digan eso, pero la realidad es que así es como tenemos que empezar o mejor, volver a trabajar, teniendo en cuenta los detalles básicos. Claro, cuando estamos hablando de las aves y el foco principal va a ser la mejora en la integridad intestinal, estimular o proveer una flora, una microbiota benéfica, mejorar esa función del TGI, inhibir la acción de patógenos, reducir el uso de antibiótico. Todo esto es precisamente porque necesitamos crear un ambiente favorable a las bacterias buenas y desfavorable u hostil para las bacterias malas. Entonces, esto es algo que tenemos que analizar muy bien. ¿Cómo podemos hacer para que las bacterias buenas colonicen el intestino y las bacterias patógenas no lo hagan? Este es un trabajo muy grande, es de análisis constante de qué es lo que está pasando en nuestras explotaciones y naturalmente requiere incluso grupos interdisciplinarios para que efectivamente puedan analizar todo el problema. A mí siempre me preguntan que si los productos para mejorar la salud intestinal realmente trabajan. Yo digo que sí, pero tienen que ser bien utilizados. Tienen que ser dados a las aves en los momentos adecuados. Como les decía, hay muchos productos que toca desde el día 1. Trabajan mejor cuando nosotros empezamos desde aves jóvenes. Y también hay productos que definitivamente se pueden dar en momentos muy puntuales de nuestra producción, mediante, por ejemplo, el conocimiento de cuándo se presentan los eventos estresores en nuestras aves. Esto es más fácil en una explotación de ponedoras comerciales, a veces es más difícil en pollo, pero creo que es un comentario que vale la pena hacerlo. También es muy importante que ustedes tengan claro cuándo lo pueden utilizar vía alimento o cuándo pueden utilizar estos productos vía agua. Como siempre lo he dicho, para todos los productos que tengan que ayudar en el control de salmonela, no existe un producto mágico. Todos los productos que tengamos a mano los debemos conocer y debemos utilizarlos a conciencia, escogerlos a conciencia, de acuerdo al manejo de cada granja, de acuerdo a las instalaciones, de acuerdo al problema específico que se tiene, y muchas veces se requieren programas continuos. Ese es otro aspecto muy importante. Estos productos no van a dar un resultado de un día para otro. Muchas veces vemos los beneficios de un lote para otro. Es un proceso largo. Entonces, como siempre, hay mucha confusión al respecto. Yo quise como hacer algo más gráfico, algo sencillo para que la gente tratara como de tener en su mente qué hace qué. Entonces, por eso aquí voy a ponerle de manera muy resumida los mecanismos de acción de diferentes alternativas en la conservación de salud intestinal. Vamos a empezar, por ejemplo, aquí con los prebióticos y cómo explicar sencillamente, de una manera muy rápida, qué hacen los prebióticos. Ustedes ven aquí esos ladrillitos anaranjados. Esos ladrillitos anaranjados simulan los prebióticos y al hacer esa barrera entre la célula epitelial intestinal y las bacterias no permiten la adherencia. Ese es uno de los grandes beneficios del uso de los prebióticos. O hay otro concepto aquí, y es el que quiero ir destacando, es que también existen trabajos en los cuales se demuestra que los prebióticos emiten señales para activación del GALT, del tejido linfoide asociado al intestino. En mi clasificación, luego pongo estos dos, los probióticos y los productos de exclusión competitiva, que son diferentes en su composición, pero que tienen mecanismos de acción bastante similares. Los dos, tanto probióticos como productos de exclusión competitiva, activan, mandan señales al GALT. Eso es muy positivo. Los dos también pueden en un momento dado utilizar espacios, bloquear espacios para otras bacterias malas, y los probióticos principalmente y algunas de las bacterias que están incluidas en los productos de exclusión competitiva
producen las llamadas bacteriocinas. Las bacteriocinas son sustancias que producen las bacterias buenas, dicen que son, muchos los califican como antibióticos naturales. Entonces las bacteriocinas son producidos por las bacterias buenas para matar bacterias malas. Entonces hay muchos de esos productos, hay mucha investigación precisamente alrededor de esos antibióticos naturales, no son antibióticos dados a las aves, que definitivamente pueden ayudar muchísimo en el control en un momento dado de poblaciones bacterianas patógenas en el intestino. Como les digo, es una producción de las bacterias que están en ese tipo de productos. De otro lado, aquí tengo entonces los ácidos orgánicos, donde efectivamente los ácidos orgánicos principalmente cambian el pH y al cambiar el pH también ayudan a la eliminación de bacterias, pueden ocasionar la muerte bacteriana también, pero yo siempre les debo decir que los ácidos los tienen que escoger con mucho cuidado. No es conveniente utilizar ácidos débiles, no es conveniente utilizar ácidos débiles de cadena corta porque las bacterias van desarrollando resistencia. Dentro de los trabajos que nosotros acabamos de presentar en la AAAP, demostramos cómo hay salmonelas que tienen genes específicos para adaptarse a pHs bajos, son resistentes a ambientes ácidos. Entonces tenemos que escoger muy bien los productos basados en ácidos. Yo siempre les recomendaré que cuando piensen en productos basados en ácidos, traten de pensar más que, por ejemplo, en unas mezclas que hay muy bien hechas con resultados probados, más que pensar en un producto individual, sobre todo si son de cadena corta. Insisto en ese concepto. Después vienen los aceites esenciales, donde también se les ha dado mucho poder bactericida. Entonces, es un aspecto también importante destacar que hay aceites esenciales que trabajan muy bien, sin lugar a dudas. Y por último, en esta lista tengo a los bacteriófagos, que también hoy en día estamos teniendo una gran oferta de estos productos. Tenemos que saber cuándo usarlos, cómo usarlos. Y uno de los aspectos más importantes que quiero destacar de los bacteriófagos es que son específicos para bacterias específicas. Entonces, por eso es que es tan importante tener un buen diagnóstico en sus explotaciones para saber si el bacteriófago que le están ofreciendo realmente va a servir o no en la explotación que ustedes están manejando, porque esa es una característica bien importante. Estos productos trabajan bien manejados obviamente, pero tienen que ser específicos para las bacterias presentes en nuestros galpones. Como ustedes entenderán, con todos estos productos matamos muchas bacterias. Producimos lo que conocemos como lisis bacteriana. Entonces, efectivamente, cuando producimos nosotros esta lisis bacteriana, todos esos detritus bacterianos le hacen daños a las aves también. Entonces, por eso es que también hay productos, que yo los he dibujado aquí con este icono, son enzimas, las que yo conozco son enzimas que en un momento dado también eliminan todos esos detritus. Entonces, ahí también tenemos que tener una mentalidad muy integral. Si nosotros estamos eliminando bacterias, si vamos a tener muchos detritus bacterianos, eso también puede dañar nuestra salud gastrointestinal, en especial intestinal. Entonces tenemos que considerar si esto que estamos haciendo bien con estos productos, prebióticos, probióticos, ácidos orgánicos, etcétera, debe ser acompañado por algún tipo de producto también que nos elimine los detritus o los cadáveres, si ustedes me lo permiten, de esas bacterias. Bien, para terminar, quiero hablar rápidamente con ejemplos de dos enemigos muy importantes de todos los productos que ustedes usen, sea el que sea, para mejorar la salud intestinal. Estos son casos en los cuales hemos tenido siempre historia de bajo consumo. Cuando nosotros analizamos, los animalitos están deshidratados, están en muy mal estado, no se mueven, no caminan a los comederos, no caminan a los bebederos. Y cuando hacemos el análisis completo, estos animalitos están llenos de pedacitos de escarabajos, llenos de cama, comen mucha cama. Entonces viene una sensación de saciedad
no consumen el alimento, y entonces obviamente si ustedes ponen productos para salud intestinal en el alimento, no se los van a consumir y entonces el programa no funciona. Entonces, antes de tomar decisiones de poner productos en el alimento, miren cómo están sus condiciones en el galpón y vean si hay alguna condición desfavorable que baje el consumo de alimento en las aves. Obviamente en estos casos que les muestro también tuvimos mucha onfalitis, mucho problema. El enemigo número 2 de la acción de estos productos para mejorar la salud intestinal es la calidad de agua y la manera como estamos entregando el agua a nuestras aves. Yo quiero que por favor observen el estado de estos bebederos en piso, en jaula para ponedoras, observen la suciedad de esos bebederos, miren cómo muchos de esos bebederos están simplemente secos. No hay suministro de agua en esos bebederos. Entonces, si ustedes ponen un producto probiótico, por ejemplo, en el agua de bebida, para estas aves, supongamos esas aves blancas de la derecha, ustedes se van a dar cuenta que tienen que entender que esas aves nunca les va a llegar el producto que ustedes le están proporcionando en el agua de bebida. Entonces, este es otro enemigo del uso de este tipo de productos que uno entrega vía oral. Entonces, por eso es que cuando nosotros estamos hablando del control de salmonela, pues tenemos efectivamente 5 puntos que son muy importantes, 5 acciones claves para el control de salmonela en la transición a producción libre de antibióticos. Entre los que tenemos que mencionar es el tener un buen diagnóstico, el tener la posibilidad efectivamente de saber cuáles son los serotipos que tengo en el galpón, si son residentes o no, hacer un ambiente hostil a salmonela en el tracto gastrointestinal, un ambiente hostil a salmonela en el ambiente. Aparte de eso, elegir muy bien las vacunas que en un momento dado nosotros queremos utilizar, elegirlas a conciencia, sabiendo qué es lo que realmente tenemos. Y por último, siempre les discutiré una y otra vez que es importante que en nuestras granjas, en nuestras explotaciones, tengamos una bioseguridad real, no solo de papel, sino una bioseguridad real. Bien, pues creo que el tiempo ya se nos está agotando. Definitivamente creo que me están prendiendo aquí una lucecita roja o amarilla. Entonces voy a irme rápidamente con las conclusiones. Y entonces quisiera concluir, por lo menos destacar 6 aspectos importantes de todo lo que he comentado en el día de hoy. Lo primero es que la transición a una producción avícola sin uso de antibióticos requiere de cambios en nuestro enfoque actual de cómo producir carne de pollo y huevos. Hay muchas cosas que tenemos que mejorar, que no necesariamente son use antibióticos, use productos. Vaya a la granja y mire qué anda mal en su ecosistema cama, qué anda mal en su entrega del agua a las aves, y mejore esas condiciones. Deben usarse herramientas que eviten que el intestino de las aves se convierta en la fábrica de bacterias patógenas. Ese es otro concepto que les dejo hoy, no solamente ecosistema cama, sino, ojo, el intestino es fábrica de bacterias patógenas, tenemos que evitar eso. Si las bacterias no pueden multiplicarse, no pueden excretarse, sencillo, unido al anterior. El control de salmonela y su resistencia es el modelo a seguir para la transición a una producción libre de antibióticos. Controlar las bacterias implica controlar su multiplicación, su persistencia, su diseminación y efectivamente la exposición de las bacterias a la posibilidad, por ejemplo, en el ecosistema cama, hacer intercambio de resistencia bacteriana. Entonces, por eso es que tenemos que cuidar mucho esa posibilidad de que haya intercambios, recombinaciones de bacterias también en ese ecosistema cama. La aplicación de las buenas prácticas de manejo en granjas son vitales para facilitar esta transición, eso es absolutamente claro. Y pues debo terminar mi charla diciendo que aunque no nos guste, la verdad es que debemos volver a lo básico y que la industria avícola debe tratar de valorar la verdadera importancia de este concepto de volver a lo básico en la transición
a producción libre de antibióticos. La experiencia que tuvimos aquí, como les digo, en varias empresas que no consideraron lo que tenían que cambiar antes de ser libres de antibióticos, hizo que se presentaran altísimas mortalidades en primera semana de vida de las aves. Bien, esto era lo que les quería comentar. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto estoy dispuesta a contestarla. Muchas gracias, profesora. Una presentación brillante. Tenemos muchas preguntas acá que van llegando, ¿no? Bueno, separé algunas acá. Tenemos preguntas referente a calidad de agua, cama. Entonces, acá voy a empezar entonces con las preguntas de calidad de agua, ¿no? Y una pregunta para profesores. ¿Cuánto tiempo puede vivir la salmonela en la agua y en el biofilme formado dentro de las tuberías? Qué buena pregunta, y es una de las cosas que más me apasiona siempre revisar, porque yo siempre pienso que si sabemos de la supervivencia de las bacterias en los diferentes sectores de nuestra explotación, seguramente podemos también aprender a controlarla. Y específicamente con respecto a salmonela, depende del serotipo que ustedes tengan. Miren, una salmonela gallinarum en un agua con materia orgánica, con presencia de biopelículas, sobrevive 24 a 48 horas. Pero si estamos con una salmonela enteritidis o una salmonela tifimurium o Heidelberg, fácilmente en esas zonas que también son ecosistemas, cosmos, microcosmos, así es como las llamamos, esos microcosmos que se forman en el agua, fácilmente ustedes pueden tener salmonela sobreviviendo por más de un mes. Ahora, basados en estudios para Escherichia coli, fácilmente también es una bacteria que puede sobrevivir muchísimo tiempo en esos ecosistemas. Entonces, la idea siempre será, y siempre lo diré, y perdón, doctor Víctor, pero siempre son cosas que me gusta repetir, prácticas tan elementales como la purga de agua, el flushing de las tuberías, tiene que estar en nuestra tabla de qué hacer siempre, porque es la única manera donde de manera económica empezamos a controlar la presencia de esas biopelículas en las tuberías de agua. Ahora, recuerden, si ustedes tienen un problema con biopelículas y no hacen esa purga y empiezan a hacerla teniendo los animales dentro del galpón, empieza a presentarse el fenómeno del desprendimiento de las incrustaciones de esas tuberías. Y cada vez que en los diferentes sectores por donde va pasando el agua, que va a alta velocidad por el flushing, que lo hice sin tener una organización en la realización de esta purga, entonces las incrustaciones que tienen microcosmos de bacterias van pasando de la jaula o del sector número 1 del galpón al sector número 10. Entonces también, ojo, porque esto no es para salir a hacerlo a la loca, sino que también tiene que tener un plan. Muchas gracias, profesora. Bueno, el mismo tema de calidad de agua, sabemos, la pregunta es, sabemos que el uso de cloro es muy importante para ayudar en el control de agua. ¿Qué opinas también, además del cloro, o qué podremos utilizar como aditivos para mejorar la calidad de agua para los pollos y ponedoras? Uso de ácidos orgánicos, ¿qué más se puede utilizar? Bien, primero que todo recuerden que cuando estamos nosotros hablando de potabilización de agua, no solamente estamos hablando del uso o de tratamientos químicos, sino también tratamientos físicos. Entonces, lo primero hay que ver si nosotros tenemos alta cantidad de materia orgánica en esa agua. Eso hay que eliminarlo. Ya sea que ustedes tengan la posibilidad de tener una planta de tratamiento que tiene todas las partes adecuadas para eliminar esa materia orgánica y demás, o que efectivamente sean muy juiciosos en el manejo de los tanques de depósito de agua, donde efectivamente se acumula mucha materia orgánica. Ese es un punto clave. Obviamente el cloro, como lo ha dicho muchas veces el doctor Pence en sus conferencias, el cloro es la herramienta más barata para controlar enfermedades en avicultura
y efectivamente es algo que se puede usar, pero yo tuve muchísimos años de experiencia utilizando productos yodados a dosis de potabilización también, en calidad, en aguas que nos tocaba trabajarlas mucho antes de poder usar el yodo, claro, pero efectivamente es un producto que también tiene recomendaciones usado en dosis de potabilización. Y en cuanto a los ácidos orgánicos, sí, efectivamente, tenemos varias experiencias positivas, pero nuevamente les quiero pedir un favor. Si a ustedes, alguien les dice que potabilice el agua utilizando un ácido acético, por ejemplo, tengan mucho cuidado por varios aspectos. Primero, ojo, porque de pronto bajan mucho el pH y eso les va a hacer daño a las aves, van a rechazar el agua, por ejemplo, o van a tener lesiones terribles en cavidad oral, molleja, buche. Y segundo, pues recuerden lo que les dije, ácidos débiles pueden crear que las bacterias se vuelvan más resistentes. Entonces el uso de ácidos orgánicos hay que hacerlo de una manera muy analizada, bien juiciosos en ese análisis, porque es un producto bueno, pero que se puede utilizar también para potabilizar, pero bien usado. Muchas gracias, profesora. Bueno, ahora hay una par de preguntas al respecto de cama, ¿no? Una de ellas, la primera pregunta es, buenas tardes, en Brasil dicen que, que controlan mejor salmonela con camas de reuso, ¿no? Sabemos que la reutilización de la cama dificulta la limpieza al fondo del galpón entre los lotes. ¿Qué ustedes opinan? Bien, miren que esta pregunta es perfecta, muchas gracias a quien hizo la pregunta, para este tema del ecosistema cama, porque yo estoy de acuerdo con aquellos que dicen que hay que controlar mejor salmonela en camas reutilizadas. Claro, porque muchas veces cuando compramos camas nuevas, esas camas nuevas vienen con unos serotipos terribles, porque muchas veces esa cama es basura para otras industrias, ¿cierto? Voy a decir que estoy un poco de acuerdo. ¿Dónde está el problema? Uniendo los conceptos de la conferencia. Cuando ustedes llegan a tener un serotipo residente, que tengan una infantis, una enteritidis, una Heidelberg, y si rehusan cama y no atacan a ese serotipo residente, ahí se les vuelve un problema el reuso de la cama, que es lo que estamos viendo aquí en las compañías con problemas de Salmonella enteritidis. Cada vez que les hacemos análisis de cama, sale Salmonella enteritidis por todas partes. Por eso le sale también en las aves. Y es que aquí fácilmente una cama es usada por 3, 4, 5 años. Entonces yo siempre digo que hoy en día toca reutilizar cama por todas las presiones que tenemos de diferentes tipos. Sí, toca. Hagámoslo bien. Y yo les recomiendo que si ustedes empiezan a ver que están teniendo un serotipo residente, tienen que hacer un trabajo de recambio muy bien planeado de esa cama y un muy buen tratamiento de cama para evitar ese serotipo residente que les va a hacer mucho daño con el tiempo. Aí a cama es una pregunta respecto de cama, es ¿qué opinas con uso para acidificación de esta cama, cambios de pH en la cama? ¿O qué opinas para hacer este tratamiento entre los lotes de producción? Vuelvo entonces a los comentarios de todo lo que tenemos de conocimiento hoy en día de salmonela. La acidificación de la cama puede ser buena y puede dar buenos resultados en un momento dado en el control de bacterias que sean susceptibles a pHs bajos. Pero ustedes tienen que saber qué tienen en ese ecosistema. Si llegan a tener una salmonela resistente a ambientes ácidos, si ustedes acidifican, van a tener más residencia de esos serotipos. Ahora, esto también tiene que ver con el tipo de ácido que vayan a escoger para ese tratamiento de la cama. Nosotros hemos tenido experiencias ahorita aquí de utilización de ácidos inorgánicos para acidificar la cama, para tratamiento de cama. Y en algunos de los estudios que hemos hecho ha dado buenos resultados. ¿Cuál ha sido el problema? Por ejemplo, yo no entiendo a veces cómo hacen una recomendación de que se ponga ese ácido simplemente superficial en la cama.
para hacer una capa sobre la cama usada, como si los pollos no escarbaran, por ejemplo. Entonces yo siempre que les digo, siempre que pienso en este tipo de usos de diferentes productos, ustedes conocen cómo actúan las aves. Dependiendo de ese conocimiento que ustedes tienen, de ese comportamiento, también piensen muy bien si la manera como les están recomendando el uso de esos productos es adecuada o no. Entonces, son muchos los factores a tener en cuenta, pero el principal, con los estudios que acabamos de presentar en la AAAP, ojo con la posibilidad de que las bacterias sean resistentes a condiciones ácidas, porque se van a adaptar más. Qué bueno, gracias profesora. Bueno, profesora, hay muchas preguntas que van llegando, ¿no? Hay acá una pregunta muy interesante. En su opinión, ¿cuál serían los principales puntos de fallas en la agroindustria en control de salmonela? ¿Cuáles serían los principales factores para hacer una buena transición libre de antibióticos? ¿Dónde empezamos a hacer esta transición? Bueno, ¿dónde? Desde las abuelas. Esto viene desde arriba. Eso sí, olvídense. Yo siempre he tenido dos frases. Una, que es tener aves libres, salmonela cero, alojadas o encasetadas en galpones libres, instalaciones libres. O sea que con eso les estoy diciendo que empezamos desde arriba, incluso desde las abuelas, porque sé que hay abuelas positivas a diferentes salmonelas. Y adicionalmente pensamos siempre en empezar con aves cero, instalaciones cero. Listo. Esto tiene muchísimas posibilidades, muchísimas recomendaciones adicionales. Pero ¿saben cuál es la palabra que dejo para esta específica pregunta? Consistencia en las acciones. Uno de los problemas más graves que tenemos en la avicultura es que nosotros probamos algo un mes, 2 meses, no nos funcionó y ya, lo abandonamos, eso no sirve, eso no es así. Y no analizamos por qué no funcionó bien, si había funcionado en otras partes, etcétera, etcétera. Cambiamos todo muy rápido. No damos opción para que las cosas den resultado. Yo sé que la industria no lo exige, pero ojo, muy importante que tengan consistencia en las acciones que emprendan. Muchas gracias, profesora. Y hablando un poco de las acciones, hay muchas preguntas acá respecto de aditivos, de vacunas, y una de ellas que llegó es, dentro de la prevención de Salmonella enteritidis, ¿qué tan eficiente la combinación de uso de vacunas vivas y vacunas inactivadas? Bien, ahí hay una discusión muy grande al respecto actualmente, ¿no? Hay unos que están a favor, otros dicen que las vacunas inactivadas no se deberían utilizar para control de salmonela. Yo lo voy a hablar desde el punto de vista de mi experiencia de campo y de, obviamente, toda la lectura y todo el estudio que yo he hecho. Cuando estamos hablando de aves de larga vida, ponedoras, reproductoras, definitivamente el programa tiene que ser encaminado en primera instancia a promover la inmunidad celular, que es la que sirve más para salmonela y se llama uso de vacunas vivas. Pero al mismo tiempo, en esas aves de larga vida, sabemos que esa inmunidad celular no dura tanto. Entonces, en ese aspecto, tenemos que también proporcionarle a las aves una inmunidad humoral, y esa inmunidad humoral la estamos estimulando mediante el uso de vacunas inactivadas, vacunas muertas. Yo he sido también muy clara diciendo que control solo con vacunas muertas en zonas difíciles, con problemas graves de salmonela, no funciona. La combinación debe ser vacunas vivas y vacunas inactivadas. Pero también sí sé, y lo sé por experiencia propia, y sobre todo ahora que estamos trabajando tanto en estos lotes de ponedoras comerciales buscando longevidad, las vacunas vivas desafortunadamente no les van a dar
toda la cobertura que ustedes necesitan para aves longevas. Entonces, por eso es que hemos tenido que trabajar mucho en programas de inmunidad, trabajando principalmente la inmunidad celular para salmonela, pero reforzando también en aves de larga vida la inmunidad humoral con vacunas inactivadas. Entonces, en mi experiencia, mi respuesta, quiero que los que me conocen saben que yo soy bastante contundente y clara, dependiendo de mi experiencia, sin ser apasionada. En mi experiencia, la combinación vacunas vivas, vacunas inactivadas, ha dado buen resultado en aves de larga vida. Hay una pregunta sumada a esta de vacunas, que es, ¿qué opinas cuando utiliza las vacunas de salmonelas vivas e inactivadas asociadas a los probióticos? ¿Son más eficientes la asociación? Bueno, entonces miren que aquí tenemos uno de los los temas que más me apasiona, y es todos estos productos que tenemos para el control de salmonela, cómo los podemos usar bien. Es un hecho que los probióticos tienen lo suyo, aportan lo suyo, y las vacunas aportan también lo suyo. Hay que saber cuándo las podemos combinar. Antes de pensar en, venga, pongo este probiótico el día que estoy aplicando una vacuna viva, tenemos que pensar también si ese probiótico de pronto va a afectar el resultado de la vacuna viva. Porque ese probiótico, como les dije, produce bacteriocinas para matar bacterias malas, y ese organismo, ese sistema, identifica a la cepa vacunal como bacteria mala, ¿cierto? Entonces, por eso es que yo siempre recomiendo que estas intervenciones, porque así son, intervenciones, sean muy bien planeadas, siendo muy juiciosos en cuidar muy bien que esa vacuna efectivamente llegue a las aves, que puedan responder bien a la aplicación de esa vacuna, y efectivamente poder combinar esa vacunación con el uso de probióticos. Pero lo que quiero dejar claro es que yo no recomiendo que en el mismo día que yo estoy haciendo una vacuna viva aplique un probiótico. Eso no lo recomiendo. Yo pienso que los dos productos tienen sus momentos, y precisamente si los manejamos bien y si sabemos bien cuándo es el momento de aplicar cada uno, vamos a obtener los mejores resultados de cada uno. Perfecto. Bueno, profesora, hay acá una pregunta que llegó, es cuanto a cuestión de identificación de positividad o no en lotes de pollos de engorde, ¿no? O qué puede pasar cuando hace los swabs de arrastros o de caminando en el galpón, cuando sale negativo, y cuando hace las pruebas de positividad en ciegos, ahí se sale positivo. ¿Qué puede estar pasando entre o que se hace los swabs en campo con lo que se hace en histología y recuento de seco, de conteúdo secal? Bueno, yo he tenido ya por lo menos 3 trabajos en eso. Uno de ellos ya está publicado, donde efectivamente muchas veces no hay consistencia en los resultados. Pero no, con gran sorpresa nos hemos dado cuenta que la mayoría de veces que no hay consistencia en los resultados es porque los hisopos de arrastre no se están colectando de manera adecuada. Muchas veces esos hisopos de arrastre los tomamos rápidamente. Se supone que hay un tiempo específico para recorrer la cama de ese galpón para poder recolectar una buena cantidad de muestra. Otro aspecto que yo siempre, y lo tengo también publicado, es las recomendaciones específicas de cuáles puntos deben tocar esos hisopos de arrastre, esos foot swabs, o decimos zapatones en otros países, swabs de arrastro en portugués. Es cuándo debe tocar y qué debe tocar en el galpón. Por ejemplo, yo siempre obtengo positividad en esos hisopos de arrastre cuando soy consciente de que debo tomar muestra de los
puntos húmedos del galpón, que esa es la otra que siempre yo digo, ustedes tienen que hacer croquis de sus galpones, en los cuales ustedes identifiquen dónde hay más riesgo de humedad, dónde hay más riesgo de que las aves por la migración se acumulen por largas horas, por ejemplo en la noche, y ahí hay más humedad, ahí hay más defecación. Esa zona hay que muestrearla. Entonces, muchas veces efectivamente obedece a un problema de muestreo los malos resultados y la inconsistencia en resultados de planta o de ciego y de hisopos de arrastre. Pero los hisopos de arrastre, los zapatones, son una muy buena forma de muestrear. A raíz de todas estas discusiones que se han dado si los hisopos de arrastre son buenos o son malos, también ha surgido la otra alternativa que se está analizando en muchos países, es si para tener una verdadera imagen de qué hay en el ave, debemos, por ejemplo, tomar mejor hisopos traqueales. Eso todavía no se ha regulado, eso todavía no está como muestra aceptada, pero ya muchos han entrado a ver que cuando toman los hisopos traqueales, hay más coincidencia de la presencia de esa salmonela en la tráquea con la salmonela que después se encuentran también en el ciego, porque efectivamente es y hay también correlación con la del ambiente, porque es esa salmonela que está ingresando vía respiratoria a las aves. Entonces, ese sería mi comentario con respecto al tipo de muestra. Bueno, profesora, hay una pregunta acá. En su experiencia, ¿qué temperatura y tiempo de condicionamiento, cuando hablamos de planta de alimento, en la pelletizadora, podremos eliminar los serotipos de salmonela? Bueno, entonces ahí viene otra vez la necesidad de que la planta también identifique si tiene o no serotipos residentes, porque la respuesta puede ser muy sencilla. Las temperaturas normales de pelletización, junto también con la presión que se usa, eliminarían el 98%, por decir un número, de los serotipos de salmonela. Por eso es que hay tantos serotipos transitorios. Cuando a mí me mandan para analizar muestras de plantas de alimentos, hay muchísimos serotipos transitorios. Se ven una vez y después no se ven, porque son debiluchos y nuestro proceso normal de pelletización los mata, los acaba. Pero el problema es cuando nosotros empezamos a tener serotipos residentes de la planta de balanceados. Y el ejemplo que siempre doy es Salmonella September. Salmonella September ha sido identificada en muchos países del mundo, y quien empezó a analizar cuál era el comportamiento de la Salmonella September fue en la Unión Europea, cuando se dieron cuenta de que los tratamientos térmicos, por ejemplo de la soya, no daban el resultado que debía dar. Analizaron varios de esos aislados de Salmonella September y encontraron que hay aislados de Salmonella September que pueden resistir hasta 100 grados. Entonces, cuando estamos hablando de pelletización, no podemos hacer 100 grados. ¿Cuál es la situación? Primero, yo recomiendo en plantas de balanceados identificar efectivamente cuáles son sus serotipos residentes. Identificar sus fuentes y eliminar esas fuentes. Manejar muy bien su proceso de pelletización con todos los componentes que tiene, no solo temperatura, sino, como les digo, yo no soy experta, pero hemos tenido experiencias manejando presiones y demás. Pero cuando tenemos un serotipo residente como el serotipo September, nos va a tocar echar mano de otras herramientas, no solo la pelletización. Se los puedo demostrar que esa salmonela no muere muchas veces con la pelletización. Entonces nos toca entrar, por ejemplo, a utilizar productos antisalmonela de probada calidad para los ingredientes. Hay que pensar en otras alternativas, porque hay salmonelas que no se mueren con el tratamiento térmico. Mensaje final. Gracias, profesora. Bueno, estamos recibiendo muchas preguntas. Solo recordar a todos que caso su pregunta no fue contestada acá, después profesora Marta va a contestar por correo y nosotros enviamos a ustedes, ¿ok? Profesora, hay una pregunta interesante acá, donde fala, desde el punto de vista nutricional, ¿qué aditivos son los más adecuados para utilizar cuando quitamos los antibióticos después que hacemos
todas las correcciones de manejo pensando ahí en salud intestinal y control de salmonela? Bueno, yo creo que por eso fue que cuando yo hice esta publicación acerca de salud del tracto gastrointestinal, por eso fue que me gasté un montón de tiempo haciendo esa gráfica que les presenté. Porque es que cada uno de los productos que están allí, de los ejemplos, tiene lo suyo, contribuye con algo. Entonces es muy difícil ir a decirles el 1, el 2 o el 3. Pero lo que yo sí les puedo decir es que es una combinación. Ahí, por eso es que también, vamos a ser sinceros, la discusión siempre viene porque cuando estamos haciendo producción libre de antibióticos y tenemos que reemplazar los promotores de crecimiento, puede salir un poco más costoso por el uso de aditivos adicionales que hay que hacer. Entonces sale un poco más caro. Pero sin lugar a dudas, yo tengo que mencionar como muy buena posibilidad una combinación prebióticos, probióticos. Acuérdense de la simbiosis que nos enseñaron en la carrera, en la facultad, donde efectivamente esas combinaciones van a darnos mejores resultados. Ojo, piensen muy bien cuándo se pueden usar, qué granja permite utilizar la tecnología, etcétera, etcétera. Y también pues yo recomendaría que de una manera muy juiciosa y sabiendo que efectivamente cuando estamos produciendo el alimento hay unas condiciones especiales que pueden eliminar algunos aditivos si no los escogemos bien por la temperatura y por otras cosas, yo diría que a nivel de aditivos del alimento sería muy interesante poder contar con un ácido orgánico que en un momento dado nos dé la seguridad de que tiene toda la posibilidad de actuar en contra de bacterias sin producir resistencia. Entonces, yo diría que más o menos sería basarse, la base podrían ser estos tres. Ojo, yo no estoy diciendo que los otros no. Estoy diciendo que la base pueden ser estos tres y empezar a ver si es necesario incluir otros. Gracias, profesora. Bueno, sobre los aditivos hay muchas preguntas acá y algunas muchas preguntas al respecto de bacteriófagos. De entre ellas hay una pregunta que es, o que opinas sobre o uso de bacteriófagos aplicado a instalaciones y a los equipos durante el periodo de alistamiento previo de la llegada de los pollitos a las granjas, ¿no? Buscando un control de cepas de salmonelas residentes? Bueno, yo me tendría que ir a todos los documentos de la EFSA, es decir, del organismo de control de la Unión Europea, que es el que más trabajo tiene en bacteriófagos. El último está disponible, ustedes lo pueden encontrar, es del año 2017, donde efectivamente este tipo de usos, como no han sido realmente sustentados, comprobados 100%, realmente no están siendo recomendados. No porque no sirvan, insisto, no se ha probado, pero sí porque la EFSA es muy clara diciendo que la utilización de esos bacteriófagos en este tipo de uso, no digo otros, en este tipo de uso, no garantiza que no vaya a haber recontaminación. Y efectivamente, el riesgo muy grande, a veces cuando pensamos en el uso de estos productos, casi que de otros también, es que no nos cubra la posibilidad de una recontaminación. Y como les digo, esto lo discute mucho la EFSA. Entonces, yo diría, y eso lo hemos discutido en diversos escenarios, porque esto también, miren, la tecnología de los bacteriófagos es muy antigua en conocer que eso existe, pero realmente aplicados como los estamos tratando de aplicar hoy en día es muy reciente. Entonces, yo creo que estamos conociendo esto. Seguramente a futuro habrá productos que puedan ser usados en superficies de la manera como le están comentando, pero esperemos a que nos den unos resultados sustentados también con ciencia, ¿no? Para que efectivamente podamos decir, oiga, esto sí sirve, esto es bueno. Gracias, profesora. Hay otras preguntas de bacteriófagos acá. No vamos a contestar a todas después por
por correo. Estamos casi llegando al final de nuestra webinar. Y ha llegado acá una pregunta que siempre escuchamos de personas que trabajan con reproductoras, ¿no? Es, ¿cuál es su opinión sobre el uso de harinas de carne y huesos de muy buena calidad para reproductoras, considerando que hoy en día la harina de soja, el broto de soja también tiene una cantidad muy alta de salmonela? Bueno, la persona que haya hecho esa pregunta tiene toda la razón y qué bueno que tuviéramos más tiempo para discutir esto. Hace unos años nos decían que solamente se podía utilizar proteína de origen vegetal o dietas blancas en reproductoras, que porque esas eran libres de salmonela. Ya sabemos que no es así. Tiene toda la razón el argumento que está dando esta persona que pregunta. Entonces, ese era el limitante. Uno de los principales limitantes era la presencia de salmonela probada muchas veces en harinas de origen animal. Pero al mismo tiempo, hoy en día hay unos sistemas muy bien hechos para producir la harina de ave o como la quieran llamar, libre de bacterias. Entonces, yo lo que diría es, yo no sé, cada país tiene regulaciones diferentes. Hay países donde está regulado que no se puede dar harina de origen animal para las reproductoras. Entonces, pues no la daremos. Pero desde el punto de vista de salmonela, dejando de un lado las regulaciones, yo diría que la máxima, la recomendación más importante es que la proteína que utilicemos, el ingrediente que utilicemos, tiene que ser libre de salmonela. Y hay que garantizar que para las reproductoras esos ingredientes nos lleven a un alimento final libre de salmonela. Dejaría ahí mi respuesta. Bueno, profesora, muchas gracias. Estamos acá cerrando el tiempo de la webinar. Me gustaría de agradecer mucho a la señora por todas las preguntas, por toda la contestación de las preguntas. Hay muchas preguntas acá que desafortunadamente no vamos a poder contestar ahora, pero que después vamos a enviar las respuestas. Muchas preguntas interesantes de aditivos, interacciones entre ellos, de vacunas, aún muchas preguntas de tema de calidad de agua, ¿no? Que bueno que todos están ahora más involucrados y más preocupados con calidad de agua, ¿no? Excelente. Que es 2/3 de la nutrición de cualquier pollo de engorde o ponedora, ¿no? Entonces, me gustaría de agradecer a todos, agradecer a ti, profesora, y un buen final de semana a todos, ¿no? Muchas gracias. Ojalá que pasen muy bien. Pasen bien.